Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en Asamblea Legislativa Noticias. Estos son los titulares de esta semana. Diputados aprueban cuarto presupuesto extraordinario con recursos para el PANI, seguridad y MEP. Fracciones de oposición preocupados por falta de crecimiento en presupuesto para seguridad y educación en 2023. Oposición señala falencias en gestión de ministra de Salud. Plenario Legislativo aprueba conformar comisión especial que investigue estructuras ilegales de financiamiento de partidos políticos. Vamos al detalle de las informaciones. Diputados aprueban cuarto presupuesto extraordinario con recursos para el PANI, para Seguridad Pública y para el Ministerio de Educación Pública. Con el fin de que el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación no se queden sin recursos este año para hacer frente a sus obligaciones, el Plenario Legislativo aprobó el cuarto presupuesto extraordinario. Para los albergues del Patronato Nacional de la Infancia se incorporan 2.054 millones. Para el servicio de transporte de estudiantes, el monto será de 7.540 millones. Y finalmente, a Seguridad Pública se le trasladan 400 millones para la compra de combustible de las patrullas del país. Los legisladores Paulina Ramírez, Carlos Felipe García y Jonathan Acuña aseguraron que se da con esto la voluntad de avanzar lo más pronto posible con esta reforma. Yo creo que acá se deja plasmada una latente voluntad de construcción, de poner a este país por encima de las banderas políticas y las necesidades que tenemos. Proceso de construcción. Esta Asamblea Legislativa con esto da una señal de seriedad, de voluntad política de construir, y esperamos que este presupuesto pueda salir votado en segundo debate esta semana ante las necesidades urgentes de las que estamos hablando. En su momento se había planteado que fuera solo el presupuesto del PANI, pero evidentemente temas como el acceso a la educación, la seguridad ciudadana, son temas que aquejan, y a partir del diálogo se pudo construir una propuesta de consenso con el liderazgo de las diferentes fracciones políticas. Que ese es el acuerdo construido por esta Asamblea Legislativa, que está dispuesta a acelerar el paso, porque ciertamente tenemos todas las posibilidades de señalar y toda la autoridad y la legitimidad para señalar que la incorporación de recursos para el PANI venimos pidiéndola desde hace meses y que no ha sido realizado con la premura que correspondía, y que hoy hay organizaciones que esta misma semana se están quedando sin recursos. Y este trámite más ágil para el presupuesto del PANI surgió a partir de un acuerdo y del seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Es importante resaltar que existió la voluntad de todos los diputados. Las autoridades de las instituciones estatales mencionadas abogaron en la Comisión de Asuntos Hacendarios por la necesidad de tramitar con celeridad la autorización de dichos gastos. Fracciones de oposición preocupadas por falta de crecimiento en presupuesto de seguridad y educación para el 2023. Diputados de oposición expresaron su preocupación por la falta de crecimiento en el rubro de programas sociales en el presupuesto del 2023, que asciende a 12.3 billones de colones. La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, explicó que no se da un crecimiento en recursos de áreas sensibles. Que pese a la guerra, pandemia, crisis, hemos logrado tener un importante incremento en ingresos propios, y que pese a eso, vemos que se han visto afectadas en el crecimiento partidas muy importantes en la parte social, como por ejemplo Sensinay, le rebajan una gran parte, un porcentaje importante con respecto al año anterior. También en seguridad pública, a pesar de que debería incrementarse por las razones que todos conocemos de la seguridad nacional, vemos que se le ha rebajado un porcentaje importante. El jefe de fracción de Frente Amplio, Jonathan Acuña, aseguró que existe una preocupación por recortes en temas sociales. No es que vamos a invertir más en educación o en salud, sino que más bien estamos gastando más plata en poder pagar esa deuda, en poder hacer los abonos a esa deuda. Se ven cosas muy preocupantes como un recorte de miles de millones de colones en materia de inversión en educación. Eso es gravísimo, es un error que considero muy grave, porque entendiendo las restricciones presupuestarias que se viven por la regla fiscal, por la situación fiscal también, ciertamente si hay algo que es un error al que no podemos darle soporte,
es terminar priorizando los recortes justamente en inversiones tan delicadas, tan importantes como la inversión en educación. Hay recortes en inversión en educación, recortes en los Encinais. Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana, indicó que velarán porque se respeten los montos para los programas sociales. Vamos a ver qué es lo que están quitando, para dónde lo están pasando y qué es lo que quiere el gobierno, ¿verdad? Con este nuevo presupuesto, en caso de que no sea equilibrado y que toque temas vulnerables como la parte social, entonces nosotros nos estaríamos oponiendo o estaríamos presentando mociones en la Comisión de Hacendarios para que eso no se dé. El diputado de la República, Pablo Cibaja, aseguró que es preocupante que no se cuenten con recursos para más policías y programas sociales. Nos preocupó mucho el preámbulo que nos da el señor ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que no crece el tema de los programas sociales. ¿Qué estamos hablando? Que hay una contradicción cuando el presidente de la República va a Limón y ve la urgencia, la necesidad que tiene de poder atender el tema de seguridad, y por otro lado con el presupuesto se nos dice que no va a haber un solo colón para crear nuevas plazas en la fuerza pública. Cuando hace unos segundos votamos nuevos recursos para el tema del PANI, porque el gobierno anterior no dejó presupuestado esto, y vemos que en el futuro, o por lo menos en este presupuesto ordinario, no vienen nuevos recursos frescos para esas instituciones, para la construcción de bonos de vivienda, para el tema de apoyo que da Limas a diferentes familias, entre otras. El IFEINSAC de Liberal Progresista señaló que la mitad del presupuesto es para pagar deuda. Bueno, estamos en una situación fiscal muy comprometida desde hace más de 5 años, desde el 2017, con el hueco fiscal, y es necesario tener prudencia fiscal. El presupuesto, para poder caber dentro de la regla fiscal y con el enorme crecimiento del pago de intereses y amortización de la deuda, básicamente no queda espacio para crecer. Entonces no son recortes, pero simple y sencillamente no se está pudiendo crecer. Por su parte, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, aseguró que el país tiene una situación fiscal complicada. El país está en una situación económica crítica, como todos lo sabemos. Es una tristeza y una lástima que el rubro en el presupuesto que más crece, que pasa de 41 a 47%, es el servicio y el pago de la deuda. Si nosotros seguimos por ese camino, los servicios públicos están en serios problemas, porque hay que cumplir la regla fiscal, no se puede crecer más de tanto, y lo que sí no podemos evitar es seguir pagando esos intereses monstruosos y esa deuda monstruosa que ya nos consume casi la mitad del presupuesto. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer. La Comisión de Asuntos Hacendarios recibirá en audiencia a los ministros y hasta el 15 de octubre se podrán presentar mociones. El 20 de ese mismo mes deberá estar dictaminado el presupuesto ordinario para pasar a plenario para su votación final. Ministro de Hacienda alerta a diputados de escasez de recursos para atender obligaciones. Tensiones geopolíticas, mayor costo de insumos e incremento de precios son los factores señalados por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, como los responsables de la escasez de recursos para atender a la población. Así lo manifestó en la Comisión de Hacendarios, donde se refirió al presupuesto ordinario para el ejercicio económico 2023. Costa Rica se ha visto afectado por las situaciones geopolíticas internacionales. La invasión de Rusia a Ucrania fue, digamos, el detonante de una serie de condiciones post-pandemia que han estado afectando el costo de los insumos. El petróleo es un ejemplo clarísimo, pero también están los alimentos como el trigo, cuyos precios aumentaron de manera importante. El ministro defendió la regla fiscal porque, según indicó, exige ser más eficiente en el gasto e instó a las instituciones a encontrar mecanismos innovadores para brindar servicios. Que tenemos que buscar mecanismos innovadores para poder brindarle a la gente un nivel de servicios mínimo. El presupuesto establecido es superior a los 12 billones de colones y su mayor financiamiento es por medio de deuda. Durante su intervención, diputados de oposición señalan falencias en gestión de ministra de Salud. La ministra de Salud, Jocelyn Chacón Madrigal, recibió una serie de cuestionamientos por parte de los legisladores ante las decisiones para atender la emergencia del COVID-19. La diputada liberacionista Andrea Álvarez lamentó la posición de la ministra y le pidió saber cuáles fueron los criterios técnicos para el decreto presidencial del 8 de mayo pasado que buscaba eliminar la obligación de la vacunación. Como vectora de salud, las políticas deben ir más allá de lo que la población piensa o siente e incluso ir en contra de lo que la población en algunos casos piense
porque si son temas de salud pública donde nos interesa proteger a la población, ahí los criterios que entran son otros. Por su parte, la legisladora socialcristiana Vanessa Castro increpó a la jerarca por la falta de información y conocimiento de las acciones del gobierno. Y usted es una ministra con una investidura de rectoría que debe conocer los detalles. La legisladora Rocío Alfaro, del partido Frente Amplio, consultó sobre los estudios para eliminar la obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Quisiera consultar en primera instancia en cuáles indicadores de salud pública o epidemiológicos se basaron para eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios confinados. Muy poca parte de la población tenía acceso a utilizar mascarillas de alta protección, por lo cual, al igual que en la mayoría de países, se elimina la obligatoriedad, pero se sigue incentivando. Entonces, esa parte es muy importante. Okay. Nunca se eliminó la mascarilla, solamente se quitó la obligatoriedad. En su defensa, la jerarca resaltó que se deben atender las dudas de la población. Lamentó la falta de trazabilidad en la compra de vacunas, que ahora tiene una alta cantidad a punto de vencerse, a la vez que negó ante los legisladores cualquier tipo de relación con los grupos antivacunas. Creo que hay temas mucho más importantes que conversar, que otros que solamente son robar un poco de fama. Sabemos que la vacunación ha funcionado muy bien, pero el mensaje que le está llegando a las personas no es el adecuado. Muchos hasta piensan que les colocan y les introducen algún aparato. Cuando uno se sienta con ellos y les dice, señores, no, esto es mentira, esto no es así. Muchos dicen, ¿de verdad, doctora? Y acceden a vacunarse. Muchos sí me han dicho, doctora, si yo pudiese ver el contrato de confidencialidad, créame que yo me vacuno. Acuerdan que Comisión Especial investigue estructuras ilegales de financiamiento en pasada campaña electoral. Un total de 34 diputados votaron a favor de conformar una comisión especial que investigue las estructuras ilegales de financiamiento en la pasada campaña electoral. Así lo acordaron en el plenario legislativo. Esta instancia legislativa estará conformada por 7 miembros, de los cuales 2 serán del Partido Liberación Nacional, 1 de la fracción oficialista, 1 del Partido Unidad Social Cristiana, 1 del Partido Nueva República, 1 del Partido Liberal Progresista y otro de la bancada del Frente Amplio. Para el diputado Ariel Robles del Partido Frente Amplio, con esta moción se da la oportunidad histórica de sanar una deuda con el país. Hagamos honor a esa responsabilidad que asumimos. Aquí, descalabros con campañas políticas las han cometido muchos. El PAC, Movimiento Libertario, por hablar de algunos, tal vez difuntos. Pero que nos toca a nosotros y nosotras atender con urgencia, agradecer el apoyo de las diferentes fracciones en la necesidad de darle una prioridad a este tema, de no meterlo ahí entre casillas, sino darle una prioridad política sin miedo, porque aquí no hay miedo, diputados y diputadas. Votar por esto es votar sin miedo. El diputado Eli Fensay del Partido Liberal Progresista dio las razones por las que apoyó la moción. Y si eso lo logramos obtener del análisis del financiamiento de los partidos en esta última campaña, pues entonces enhorabuena. También, por supuesto, están en el aire cuestionamientos importantes que es importante dilucidar, de manera que creemos que es importante que esto se investigue. Entendemos claramente que no somos una comisión de investigaciones judiciales, que no nos corresponde a nosotros determinar la comisión de delitos, pero si en el proceso de hacer la investigación detectamos actos que riñen con la legalidad, con la moralidad, podemos testimoniar las piezas ante la Fiscalía. El subjefe de bancada del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, dijo que su fracción estuvo a favor de que se formara una subcomisión en la Comisión de Gasto Público para que se investigara este tema. Sin embargo, explicó que recientemente han sucedido acontecimientos que ameritan la creación de esta nueva comisión. Nosotros somos respetuosos absolutamente de la independencia de los poderes de la República y no nos vamos a inmiscuir en ningún momento en las decisiones o en el quehacer del Poder Judicial, por ejemplo.
y en ese sentido creemos conveniente que exista una comisión que indague a profundidad. Repito, hay una comisión de ingreso y gasto público que preside la diputada Dinora Barquero y que forma parte también el diputado Francisco Nicolás, que han hecho un gran trabajo, vienen realizando un gran trabajo como comisión, pero en este caso, ante las circunstancias y los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días, consideramos pertinente que la comisión se forme. La diputada oficialista Pilar Cisneros manifestó que no existe miedo en que se investigue este tema. ¿Quién es el partido que no tiene miedo a ninguna investigación? Nosotros. Si ustedes escuchan ese audio del entonces tesorero y hoy vicepresidente, se dan cuenta que él se apega estrictamente a la legalidad, se niega a hacer cosas que no debían hacerse y se lo informa así al señor candidato hoy presidente de la República. Se espera que en los próximos días quede conformada e instalada la nueva comisión investigadora. En Comisión de Agropecuarios, los productores de arroz plantean preocupaciones por decreto presidencial. Agustín Navarro, representante de los productores de arroz, aseguró ante los diputados de la Comisión Especial de Guanacaste que la propuesta de eliminar la regulación perjudica no solo al agricultor, sino también a los consumidores. Explicó que en los últimos 12 años el arroz ha bajado un 4% el precio, siendo el único producto que era regulado por el Estado. Ahora vamos con la ruta del arroz, pero la ruta del arroz del gobierno es ni más ni menos que es mayor pobreza. Eso no hay ninguna duda. Vean ustedes que en el área central es 21.8%, Chorotegas 26%. Estos son datos del INET de diciembre del 2021. Pero la Brunca, por ejemplo, es 33.9%, la Atlántica 32.4%. Imagínense, ve qué clase de pobreza. 133.000 millones de colones se mueven por el arroz, según Navarro, y de estos el 60% en Guanacaste. El legislador Luis Fernando Mendoza señaló que no se puede desaparecer una actividad productiva. En la realidad yo no puedo agarrar una actividad productiva y simplemente desaparecerla para pasarla a otra porque otra es más eficiente. En el largo plazo sí funciona, pero en el corto plazo yo no puedo desaparecer a los productores de arroz. En el largo plazo no puedo desaparecer de un solo golpe a los productores ni de azúcar, ni de melón, ni de sandía, ni de ganado, ni de nada. El Frente Amplista Antonio Ortega consultó si conoce sobre la participación de Bernal Jiménez en el mercado del arroz. El señor Bernal Jiménez, ¿qué papel tiene el importador arrocero Bernal Jiménez en esta decisión? ¿O qué cree usted que tiene que ver de derogar el decreto que establece aranceles protectores para el productor nacional? ¿Y es Mercasa propiedad de Bernal Jiménez? Es la pregunta. ¿Y cuánto arroz importa esta empresa? ¿Qué porcentaje del mercado representa? Sí, Bernal Jiménez sí es un importador y sí tiene mucha influencia en este gobierno y sí son uno de los precursores de la importación del arroz. Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz, comentó que en el país el arroz genera 4.700 empleos directos y más de 28.000 indirectos en más de 27 cantones. 58.000 millones de colones genera el arroz en la provincia de Guanacaste. Comisión de Jurídicos dictamina ley para democratizar las audiencias públicas de la ARECEP. Las solicitudes de ajustes de tarifas presentadas ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos deberán ser publicadas al menos en 2 periódicos de circulación nacional. Así lo acordaron los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos luego de dictaminar el expediente 21.030, ley que democratiza las audiencias públicas de ARECEP. La propuesta establece un nuevo procedimiento, el cual pretende que, una vez que la ARECEP reciba y admita una petición y cumplidos los requisitos formales que establece el ordenamiento jurídico, se publicaría la petición completa con un resumen explicativo y con los datos de la convocatoria a la audiencia pública, ello en 2 periódicos de circulación nacional con 30 y 15 días de anticipación a la celebración de la audiencia. El costo de dichas publicaciones deberán ser sufragados por quien presente la respectiva solicitud o petición. Los diputados también dictaminaron el expediente 22.484, reforma a los artículos 22, 27 y 28 de la Ley 7.509, Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles.
Dicha propuesta habilitaría a las municipalidades del país para realizar el cobro del impuesto de bienes inmuebles de forma mensual. Secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones aboga por apoyar la transformación digital. Marilian Méndez Jiménez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, resaltó a los legisladores de la Comisión de Modernización del Estado las ventajas del uso de las tecnologías digitales para la transformación del país. Dentro de los beneficios de fortalecer un gobierno digital, mencionó que se lograría ser más efectivo, eficiente, inclusivo y transparente. Eso, en la medida en que seamos más digitales, vamos a ser más eficientes y eso ayuda a todos, a toda la población, los empresarios, organizaciones municipales, etcétera, todas las organizaciones que... La experta lamentó que no haya constancia para continuar con los procesos de transformación y llamó la atención que a la fecha no se haya reglamentado la ley sobre la Agencia Nacional de Gobierno Digital. La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, consultó sobre el costo para los usuarios de este proceso digital. Ya el usuario está preparado, por eso se habla de gobierno como plataforma. Entonces, al igual que abro el Facebook, voy a abrir el gobierno, ¿verdad? Y esa interacción es bastante transparente. Ahora, los temas de eficiencia en el consumo de datos, es perfectamente viable hacer aplicaciones que sean muy eficientes en el consumo de datos, y eso, como tenemos procesos digitales desde el diseño, creo que eso se puede incorporar como una de las variables de diseño de las aplicaciones que van hacia el móvil. Eso es un elemento. El legislador liberacionista Joaquín Hernández mostró su apoyo a las iniciativas que ayuden a dar este salto tecnológico, ya que ninguna modernización se puede dar sin digitalización. Este gobierno digital que se aspira, y ahorita tengo en mis manos, ahora saqué la cédula y la firma digital. Parece mentira, esto debería ser una sola. O sea, debería ser una sola, inclusive debería ser un solo elemento que me sirva para todo, para pagar, para todo. Pero bueno, es parte de los pasos que hay que ir dando. Ante una consulta a la diputada Vanessa Castro sobre la falta de una política pública clara, ya que este es un tema muy técnico, la experta hizo un repaso por los entes que han tenido la rectoría o manejo político del tema. En el 2006 la Oficina de Gobierno Digital estuvo en presidencia, luego se pasó al ICE con la unidad ejecutora, había una unidad ejecutora en el ICE, luego se pasó a RACSA, ahí hubo una unidad ejecutora. En ese proceso se generó el sistema de compras públicas, que es un avance interesante. Sin embargo, de ahí se pasa a la Dirección de Tecnologías Digitales del MISIT en el 2016 y luego en el 2021 que sale la ley de la Agencia Nacional de Gobierno Digital. O sea, si yo comparo esto con Uruguay, Uruguay nace con la Agencia de Gobierno Digital y se mantiene en esa disciplina, manteniendo funcionarios ahí que están trabajando desde hace muchísimos años. Entonces, definitivamente la política pública que enmarque el gobierno digital es central y fundamental. Sin ello el impulso no se puede dar, pero más que esa política pública es llevarla a la efectividad, ¿verdad? A la implementación. La comisión está a la espera de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes envíe un nuevo texto al proyecto 23.114 que busca el fortalecimiento de competencias de dicha institución. En la Comisión del Sistema Eléctrico, diputados buscan alternativas para mejorar tarifas de energía. La diputada Katia Rivera propuso a los empresarios la redacción de una ley general de energía con el fin de disminuir las tarifas eléctricas en el país. Esto lo hizo en el marco de la discusión de este tema en la comisión especial. Que sea no una serie de parches, sino que realmente uno pueda visualizar que vayamos progresando y abaratando los costos. Creo de verdad, para todos nosotros, el tema de ver cómo nos volvemos competitivos bajando el costo de la electricidad, sobre todo para los grandes consumidores, que es la primera parte que nos hablaba don Enrique Egloff,
yo creo que en esto podríamos mejorar muchísimo. Pero Enrique Engloff, presidente de la Cámara de Industrias, aseguró que el costo alto de las tarifas eléctricas se debe a la capacidad instalada en desuso, la falta de eficiencia, no hay competencia y el costo conviene al operador. Además, proponen cambiar la legislación del ARECEP. Al analizar las diferentes opciones de tarifa para el sector industrial en el país, se observa que existen diferentes tarifas, según nivel de tensión y factor de carga, así como de la distribuidora correspondiente. Si se toma un factor de carga promedio y se realizan corridas, se obtiene un precio promedio. Esos datos se muestran en la tabla que aquí presentamos, donde se permite observar que para el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, hay clientes que pagan desde los 17.46 hasta los 6.08 centavos kilowatt-hora. En la comisión también estuvieron representantes de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, quienes sostuvieron un criterio contrario. Mientras en todo el mundo les están subiendo la electricidad a precios récord, en Costa Rica la electricidad no ha subido, sino que a partir del 1 de julio más bien bajó. ¿Eso es gracias a qué? A que tenemos un sistema eléctrico nacional exitoso. No es obsoleto como dijeron aquí, es un sistema eléctrico nacional que más bien es ejemplar, es un modelo solidario. Y cuando vemos los precios, por ejemplo, esto es un precio de generación, lo que está ahí, mientras que en Alemania, Italia, Francia, que están ahí, vean Italia, por ejemplo, a nivel de generación ahorita están en 420 colones el kilowatt, mientras que aquí tenemos precios, por ejemplo, Copelesca 77 colones, SPH 78 colones. Eso es lo que están pagando en Europa. 399 colones en Alemania, en Francia 423, y eso le cuesta la electricidad a las distribuidoras que luego se lo van a terminar trasladando a los usuarios. Y es que la Cámara de Industrias aseguró que las tarifas nacionales de electricidad son más altas que las de Estados Unidos y Europa. Hasta aquí las informaciones de esta semana. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.